Vale, buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectaros. Es un placer daros la bienvenida desde Fabres y que os voy a pedir, por favor, que os quitéis los micros, que apaguéis para que se pueda escuchar bien y no se oigan interferencias y estas cosas, por favor. Bueno, pues nada, efectivamente, daros la bienvenida, que es un gusto ver tantas caras, bueno, para mí casi todas nuevas, pero es un auténtico placer. Quiero daros la bienvenida a nuestra segunda conferencia con la mirada puesta en la COVID. Esta digo segunda porque ya tuvimos hace 2 semanas el placer de escuchar a Fundab, a las personas de Fundab de Guatemala, y ahora nos encontramos con la posibilidad de poder aprender y descubrir qué está pasando en esta realidad tan complicada en Costa de Marfil. Entonces, a ver, bueno, pues esta actividad fue diseñada pues para dar respuesta y acercarnos un poquito a esto que estamos viviendo, pues en España, ¿no? Está en boca de todos, pero tenemos que caer en la cuenta de que es algo realmente que está afectando mundialmente y a veces quizás lo vivamos de forma tan personal que se nos olvida. Entonces tenemos aquí la oportunidad de poder acercarnos a esta realidad y conocerla un poquito más de cerca gracias a nuestros ponentes, en este caso de Costa de Marfil, de Walé. Esta actividad está dentro del marco de Educación para el Desarrollo con el apoyo del Gobierno de Navarra y bueno, es un regalo y también supone un esfuerzo, además de ser un regalo, poder traspasar estas fronteras y acercarnos a distintos países con los que colabora Fabre, con los que tiene proyectos de cooperación internacional. Entonces, pues bueno, ahora Celia nos va a contar un poco a quién tenemos hoy presente para contarnos todo lo que se está viviendo en Costa de Marfil. Bueno, muchas gracias, Elena. Buenos días, bueno, buenas tardes ya a todas las personas que os habéis conectado. Voy a dar la bienvenida a las personas que tenemos desde Costa de Marfil. Lo voy a hacer en francés. Va a ser una conferencia todo el rato pues, entre francés y castellano. Tenemos el chat abierto. Cualquier duda de traducción, queremos que sea muy viva la conferencia. ¿Vale? Entonces, bueno, pues bonjour à tous. Vraiment, Manuel, Armand, Béranger, Adèle. Je suis vraiment heureuse de pouvoir faire aujourd'hui cette conférence. C'est grâce aux moyens technologiques qu'aujourd'hui on peut être un peu plus proche de la Côte d'Ivoire. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Armand Géo, responsable de projet, Béranger Conan, directeur médical, Adèle Kwame, assistante sociale, et Manuel Lago, conseiller technique. C'est pour moi vraiment un grand honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence. Avant tout, je voudrais vous remercier vivement pour votre engagement, votre générosité et votre disponibilité aujourd'hui. Ça fait presque 10 ans de travail commun entre Fondation Fabre et le Centre médico-social Walé à Yamoussoukro, c'est-à-dire 10 ans dans lesquels on a lutté contre la pauvreté, on a lutté contre le VIH-Sida, on a développé des projets de santé, mais aussi dans le cadre de l'éducation. Donc, c'est pour ça que cette conférence s'inscrit dans ce processus de travail commun et comme une activité parmi tant d'autres qu'on fait conjointement. Et cette fois, pour transmettre aux profs de Navarre la réalité que vous avez vécue avec la COVID-19. Donc, encore une fois, vous remercier et on va commencer la conférence avec vous, avec les profs de Navarre qu'on a aujourd'hui avec nous. Merci. Elena está silenciada. Perdón, errores del directo. Vale, voy a ser yo quien vaya dando paso a cada uno de los bloques que hemos dividido esta sesión, esta conferencia en unos bloques temáticos. Sí que antes de
de esto, bueno, pues volveros a recordar que apaguéis los micrófonos y avisaros de que esta conferencia va a ser grabada. Entonces, pues si tenéis cualquier inconveniente podéis apagar los micrófonos, o sea, podéis apagar las cámaras, perdón, pero yo creo que sería muy bonito y nos acercaría mucho, ya que tenemos esta posibilidad y este intercambio con Costa de Marfil, también hay gente de Bolivia aquí presente, entonces pues poder sentirnos un poquito más cerca, un poquito más en familia y, como dice Celia, hacer esta conferencia más viva y más cercana. Además, no sé si hay muchas personas que no conozcan o no entiendan bien el francés. Cualquier pregunta que tengáis la podéis preguntar por el chat, pero sí que me gustaría que escribieseis por el grupo quién no sabe francés, para tenerlo también un poco en cuenta. Así como todas las preguntas que os vayan surgiendo, no os quedéis con nada en el tintero, todas las preguntas que queráis realizarle a los ponentes, ponedlas por el chat, ¿vale? Yo las recopilaré y al final, cuando acabe de hablar todos nuestros ponentes, podremos tener un ratito para compartir esas preguntas y que nos puedan contar y resolver todas estas dudas, ¿vale? Entonces, pues nada, comenzamos. Va a ser Manuel el que comienza a contarnos un poco cómo está la situación en Costa de Marfil, las cifras, ¿no? Les chiffres sur la réalité de la Côte d'Ivoire. Manuel, je te donne la parole. Muchas gracias. Me pongo a hablar sin muchas introducciones. Encantado de saludaros, pero en fin, si cada uno pasa mucho tiempo diciendo encantado de saludaros, se nos va a ir el tiempo. Nuestra crisis comenzó en marzo, unos días después que en Madrid, por ejemplo. El día de San José ya estaba el aeropuerto cerrado. Y además un amigo mío que tenía que venir el 18 se quedó en Camerún 2 meses. ¿No? O sea que el gobierno reaccionó muy rápidamente en el tema de cerrar las fronteras y el aeropuerto, y eso fue una gran medida. En cambio, el confinamiento era y sigue siendo inimaginable. O sea, no se puede confinar a gente que necesita ganarse la vida cada día. Muchísima gente que vive en Abiyán, no digamos en el interior, pero sobre todo en Abiyán. El que no vende sus bananas, freír unos buñuelos por la mañana y venderlos al mediodía y comer por la noche. Y si el día que no has vendido eso, pues no comes. Entonces, no ha habido confinamiento, ha habido restricciones para asambleas numerosas. Eso se notó sobre todo en el tema de las iglesias y las mezquitas. Y pronto se vio que el problema venía de Europa. Era evidente, o sea que la mayoría de los casos se daban en Abiyán y además se daban en Abiyán, en Cocodí y en Marcorí, es decir, en 2 zonas de Abiyán en las que vive la clase media alta de gente que va y viene a Europa con mucha frecuencia. Había y sigue habiendo dificultad para hacer análisis. O sea, al principio, el Institut Pasteur estaba limitado a un máximo de 400 análisis al día, pero en general no pasaba de 200. En marzo, a finales de marzo, se llegó a 800. En julio hubo un pico de entre 2.200 y 2.300 análisis al día y ahora anda entre 1.200 y 1.800, ahora en octubre. Entonces, Celia, ¿podrías poner el PowerPoint ese que tengo? Claro, hasta ahora se han hecho 188.000 análisis desde el comienzo de la crisis. Y de esos han salido positivos 20.400, es decir, muy poco más del 10% de positivos. Y de esos de los 20.000 positivos, 20.476 positivos, 20.007 ya han sanado. Aquí he puesto la información que da el Ministerio todos los días, he puesto los últimos 8 días. O sea que aquí está el 21 de octubre, pues hay 21 nuevos casos, 18,
21 nuevos casos confirmados, 18 sanados, ningún muerto y desde el comienzo 20.390 casos confirmados, 20.088 que ya están sanados, 121 que se han muerto y 181 que siguen en tratamiento. Si quieres, puedes pasar a la foto siguiente, que es lo mismo, pero al día siguiente, ¿eh? El día 23, pues 15 nuevos casos, 12 sanados, 0 muertos. Pasa, por favor. Pasan todavía, porque es que es lo mismo, pero quería que lo vierais. El 26. Estamos con 16 nuevos casos, 46 sanados y de manera acumulada 20.500 casos confirmados, de los cuales 20.200 ya están sanos. Y esta es la última estadística, la de ayer. Como veis, no tiene nada que ver con lo que pasa en Europa. Aquí hay un gráfico, pasa a ese gráfico siguiente, aquí hay un gráfico que se ve muy mal, pero yo me lo he leído con... Bueno, las barras azules son el número de análisis al día. Al principio eran 800, siempre 800, y después llegaron a 2000 y pico, y ahora están en 1000 y beaucoup, entre 1200 y 1800. Y los rojos son los casos, a ver, déjame ver para arriba, los rojos son los casos positivos. Y como se ve, ahora mismo son muy poquitos, 10, 15, 20 casos nuevos positivos. Bueno, puede haber mucha gente que tiene el virus y que no se diagnostica. Porque, claro, por ahora hay muy pocos centros que puedan hacer... Bueno, los análisis se hacen en el Instituto Pasteur de Abidjan o en Boaké. Quiere decir que la gente que vive fuera de Abidjan y fuera de Boaké es muy poco probable, salvo que esté muy grave, que se haga diagnosticar. Hay muy pocos hospitales autorizados a tratar o hospitalizar enfermos de COVID. Son los hospitales clínicos, 4 en Abidjan y 1 en Yamoussoukro, perdón, en Boaké, no en Yamoussoukro, y después 3 clínicas privadas en Abidjan. Esas clínicas privadas pasaron un momento de saturación en mayo-junio, pero ya no es el caso. El otro día me decía un amigo que tiene una gran clínica aquí en Abidjan que no, que tienen camas libres y no tienen ninguna sensación de riesgo, ¿eh? Al principio, el tiempo entre la toma de la muestra y el conocer el resultado eran 15 días. Bueno, claro, con esta situación, gracias a Dios, ha habido muy pocos casos. Y además, la mayoría de los casos positivos que conozco son casos positivos pero asintomáticos. Claro, en esas condiciones también es un poco difícil saber lo que pasa en el interior del país. Después Béranger podrá contar qué pasa en Yamoussoukro, ¿eh? Pero ya se ve que pasan pocas cosas, o sea, no hay sensación de catástrofe nacional. Incluso la gente modesta se lo toma a broma y dicen que eso es un problema que solo le ataca a los ricos. Bueno, pues es una manera de ver las cosas, pero quizá yo creo que me he comido los 5 minutos, ¿verdad? Elena, más o menos, ¿verdad? Puedo pasar a la segunda pregunta porque como ya se ve, si la pandemia se hubiese comportado aquí como en Europa, hubiera sido una hecatombe, porque las estructuras sanitarias no están en la forma que están en Europa, y los transportes, etcétera, ¿no? Efectivamente, la realidad es muy distinta a la que se está viviendo en Europa. Igual, precisamente nos puede contar por qué se da esta diferencia entre Europa y en Francia. Este es un O sea, tema... y África, perdón. Y entre África y Europa. Bueno, en África, primera cosa, hay que distinguir lo que se llama África subsahariana, África al sur del Sahara o África negra,
como prefiráis, porque hay con esto de las palabras también. África subsahariana. Y otra cosa son los países mediterráneos. Los países mediterráneos, Marruecos, Túnez, etcétera, se parece bastante a lo que pasa en Europa, sobre todo Egipto, los otros menos. Pero en África subsahariana, claro, si la crisis hubiese tenido la virulencia que está teniendo en Europa, el número de muertos habría sido escandaloso, ¿no? Pues claro, ¿cuántas camas hay equipadas para cuidados intensivos? La debilidad de la infraestructura sanitaria, la falta de medios económicos, la escasez de seguros de enfermedad. Hay muy poca gente que tenga un seguro de enfermedad y no hay nadie que tenga un seguro de paro. Bueno, acabamos de ver las estadísticas y entonces desde marzo hay gente que escribe por qué esta diferencia. Incluso que escriben, hay un tal Otieno que ha escrito varios artículos, es alguien de Kenia, que escribe unos artículos magníficos sobre este tema, ¿no? La BBC, que anunciaba que la miseria de África se iba a completar con una hecatombe de muertes por cientos de miles, pues no ha pasado nada, o ha pasado poco. Entonces, en marzo ya el Otieno daba algunas razones. Algunas razones son evidentes. Primera, la poca relación de la población con Europa y con China. La pandemia vino de China a Europa y de Europa se expandió al resto del mundo. Los aldeanos que viven en el campo y que nunca han salido de su aldea y que nunca han cogido un avión ni lo cogerán, están mucho más protegidos que toda la gente europea que van y vienen a los partidos de fútbol, a las conferencias, a hacer turismo, a los Erasmus. La experiencia del ébola. Claro, sobre todo en Europa del Este, el ébola fue... Bueno, pues eso dio una experiencia a las estructuras sanitarias de Kenia y tal. Otra posible causa del éxito o de la pobre incidencia de tal sería, perdonadme, esa, la rapidez con la que se cerraron los aeropuertos. El mismo Tieno, el 21 de septiembre, volvió a escribir un artículo muy interesante. Algunos pensaron que la pobreza creaba unas condiciones de vida más refractarias a la infección. Es lo que os decía que dice alguna gente aquí, que el virus ataca a los ricos. Pero ¿y en India? ¿Y en Bangladesh? En Bangladesh es una catástrofe. Ya se ve que la pobreza no explica todo. Entonces, una idea. La vacuna BCG. Hay una vacuna contra la tuberculosis que ahora mismo ya no se usa en Europa, pero que aquí sigue siendo obligatorio. Y todos los niños son vacunados, reciben esa vacuna. Entonces, algunos piensan que eso está protegiendo a la población contra el coronavirus. Otra cosa, que no sé yo hasta qué punto es seria, pero ha habido unas polémicas que sigue habiendo sobre si la cloroquina es un tratamiento o no, ¿verdad? Y el doctor Raúl, que es un eminente médico de Marsella, que además de ser un eminente científico, le gusta mucho la polémica, pues ha hecho unos procedimientos de tratamiento con hidrocloroquina y el Colegio de Médicos de Francia ha protestado y patatín patatá. Bueno, el caso es que los que vivimos aquí hemos tomado, yo en 40 años que llevo aquí he tomado muchísima cloroquina, ¿no? Y todos, como tenemos paludismo, todos hemos tomado.
¿Es que toda esa cloroquina que hemos tomado a lo largo de los años nos está protegiendo? No lo sé. Hay otro tema que parece que ser más serio y que está más demostrado, que es que el aire caliente y húmedo prepara las células, yo diría, superficiales de los broncos, las células superficiales por las que los pulmones reciben el oxígeno. Esas células con el aire húmedo y cálido son más refractarias a dejarse contaminar por el virus. Otro tema bastante evidente, la población joven. Está claro en Europa que la gran mortalidad se da entre personas de cierta edad, por encima de los 65 años. Claro, por encima de los 65 años aquí hay muy pocos. Ya se han muerto antes por otras cosas. Y en cambio hay muchísimos niños. La población es muy joven, extraordinariamente joven. Y eso, desde un punto de vista epidemiológico, probablemente es quizá una de las causas más importantes que explican esa diferencia de incidencia. Otra, la vida al aire libre. Hoy está claro, donde de verdad se propagan las contaminaciones son en las boîtes de nuit, parece ser, ¿no? Afán, por lo que leo en los periódicos. En los bares, en los restaurantes. Claro, aquí también hay, ¿no? Pero durante el día, una gran parte de la población vive al aire libre en las aldeas. Y de la gente que vive en Avillán, por ejemplo, no hay más que salir a las aceras. Thierry y Celia lo saben. No hay más que ir a Bobó para ver qué pasa, ¿no? Hay muchísima gente que pasa la vida, salvo muy pocas horas por la noche que se meten en cama, pasa la vida en la calle, vendiendo o comprando, o yendo de un lado para otro. Tal. Porque en cambio, las medidas de sanidad no son adaptadas ni adaptables al país. O sea, las distancias de seguridad. No hay más que ver lo que pasa en los autobuses de transporte público. Bueno, hay una última, y con esto creo que termino, hay una última causa que es muy seria. Hay un artículo que Nature ha publicado el 30 de septiembre y explica que lo ha publicado un poco antes de lo que debería. O sea que Nature explica cuándo recibe el artículo, cuánto tiempo pasa en el comité de lectura hasta que se publica. Bueno, lo han publicado el 30 de septiembre, pero hay mucha otra gente que ha publicado la misma cosa, que es, hay unos cromosomas hay unos genes que se localizan sobre todo en el cromosoma 3 y en el cromosoma 9, parece ser. Y esos cromosomas, hay cromosomas 3 y cromosomas 9 que tienen genes, esos genes que son muy sensibles al coronavirus y otros que no lo son sensibles. Concretamente, los sensibles son herederos del neandertal. O sea, el Homo sapiens de África pasó a Europa, dicen, en Europa se cruzó con los neandertal y el neandertal ha transmitido a su sucesión unos cromosomas, unos genes que hacen a los individuos extraordinariamente vulnerables al coronavirus. Y esto, por ejemplo, en África del Sudeste, en Asia del Sudeste, parece que el 50% de la población tiene ese tipo de coronavirus, tiene ese tipo de genes, lo cual explicaría la catástrofe de Bangladesh. Y en cambio en África no hay eso. Da la impresión Manuel, de que... Uy, perdona que te corte. Sí. Haces bien cortarme. Vamos a pasar al siguiente bloque. Si quedan dudas de esto, que realmente es interesantísimo, incluso compartir el documento que nos habla sobre este estudio, yo creo que sería súper enriquecedor, pero vamos a pasar al bloque siguiente, que pese a que no está habiendo tantas consecuencias sanitarias, estoy segura de que socialmente y económicamente esto sí que ha afectado. Entonces, Béranger, peut-être tu peux nous raconter un peu les conséquences du confinement et de la COVID là-bas, s'il vous plaît. Ok, très bien. Merci, Elena. Donc, comme Manuel l'a dit, la pandémie nous a tous surpris ici en Côte d'Ivoire. Je veux d'abord montrer le contexte sanitaire
ivoiriens. C'est-à-dire, ici en Côte d'Ivoire, nous avons 4 structures hospitalières, c'est-à-dire des structures où on a des étudiants et des professeurs de médecine qui sont là-bas, qui exercent. Donc, à Abidjan, il y a 4 structures hospitalières et à Bouaké, il y a un. Lo vamos a ir haciendo un poco simultáneo para que todo el mundo comprenda. Béranger es el director médico de Wallet y está comentando que efectivamente, bueno, pues ha habido consecuencias sanitarias que se han derivado a lo social y demás, y está poniéndonos en situación de qué tipo de estructuras hay, por ejemplo, en una ciudad como Abiyán. Hay 4 tipos de estructuras sanitarias. Thierry, te pediría que si en algo, bueno, Javier, os pediría que si en algo tenéis algo que aportar, que esto sea dinámico, ¿vale? Cada día hablas mejor francés, es una pasada. Ah, perfecto. Ok, donc je poursuis, Célia. Donc, j'ai dit, donc, dans ces structures sanitaires-là, c'est dans ces structures sanitaires qu'il y a une réanimation, un service de réanimation en tant que tel. Donc, en Côte d'Ivoire, on peut le dire, on n'a pas assez de lits de réanimation. On n'a même pas 100 lits de réanimation. Manuel, tu peux traduire, Manuel? Je vois que Célia... Que lo que decía Béranger es que hace falta, hay muy pocas estructuras de reanimación en Costa de Marfil, en Abidjan, aunque en Abidjan o en Costa de Marfil en general, no sé, que hay 100 camas, ¿no? De reanimación. No sé, Béranger, ¿c'est dans toute la Côte d'Ivoire ou seulement sur Abidjan les 100 lits de réanimation? Les 100 lits, c'est dans toute la Côte d'Ivoire. On n'atteint même pas 100 lits de réanimation. En tout cas, en au public. 100 camas en todo Costa de Marfil. Eso es. En el sistema público, pero no hay, en total, no hay más de 100 camas en toda Costa de Marfil adaptadas para la reanimación, ¿no? Ok. Et donc, le seul service qui est habilité à faire le dépistage de la COVID, c'est l'Institut Pasteur d'Abidjan. Le seul, l'Institut Pasteur d'Abidjan. Et donc, lorsque la maladie est arrivée, pratiquement, on était tous déboussolés, le système sanitaire était déboussolé. Donc, on a commencé à interdire, comment on peut appeler, on a demandé aux étudiants et aux élèves de ne plus partir à l'école. C'est la première mesure. Comenta Béranger que la primera medida cuando todo esto llegó fue, bueno, como en España y otros países, la prohibición a los estudiantes de ir a las escuelas, o sea que se dejaron de dar clases en las escuelas. Ok, parce que le deuxième cas de COVID qu'on a détecté en Côte d'Ivoire provenait d'une infirmière qui travaillait dans une école. Voilà pourquoi ils ont pris cette mesure-là. Tomaron esta medida porque el segundo caso positivo era de, entendido, bueno, una persona que trabajaba en una escuela, docente o... No, era una enfermera. Ah, una enfermera que trabajaba en la escuela. Ok. Donc, maintenant, les mesures ont été maintenant prises correctement parce qu'il y a eu un conseil des ministres, il y a eu l'état d'urgence. Donc, le premier cas en Côte d'Ivoire, le 11 mars, et c'est le 23 mars qu'on a mis en place toutes ces mesures pour pouvoir contrôler un peu la maladie, c'est-à-dire le confinement, la distanciation sociale et tout cela. Et puis aussi, on a mis en place un groupe, si on peut dire, un comité d'intervention rapide pour gérer la COVID. El 11 de marzo se detecta el primer caso y el 23 de marzo se adoptan todas las medidas de prohibición de las escuelas y confinamiento. Sí. Y han creado hay un comité de respuesta rápida al COVID, ¿no? Han creado un comité también. Exactement. Donc, le confinement, quand on a établi, il y avait de l'état d'urgence d'abord et puis le confinement. Mais le confinement était seulement à Abidjan et ses alentours. El confinamiento Abidjan et ses alentours. en Abiyán, que es, y para quienes no conozcáis Costa de Marfil,
es la capital económica de Costa de Marfil. La capital política de Costa de Marfil es Yamoussoukro y solo se decreta el confinamiento en Abidjan. Donc, nous, ici, à Yamoussoukro, on n'était pas confinés. On vaquait à nos occupations comme d'habitude. Mais l'état d'urgence, en plus de faire ce confinement, on a aussi fermé les restaurants, les hôtels. Et on sait qu'à Yamoussoukro, il y a plein de restaurants, il y a plein de maquis, il y a plein de... Donc, l'activité économique a baissé ici à Yamoussoukro. Du fait de la fermeture de... Béranger comenta que es cierto que el confinamiento como tal solo se decretó en Abidjan. Ellos ahora mismo nos hablan desde Yamoussoukro, pero claro, decretar el estado de urgencia afectó a Yamoussoukro a toda la actividad económica, hoteles, restaurantes, todo cerrado. Ok, donc la première conséquence, comme on peut le dire, nous étant médecins, on avait une psychose, on avait peur. Effectivement, le corps médical était vraiment, on ne savait pas, on ne connaissait rien de la maladie et surtout qu'on n'avait pas d'instruments de protection et tout cela, on n'avait pas pratiquement rien. Donc, on ne s'était pas tous préparés et ça nous a surpris. Donc, la première conséquence, c'était la peur. Et donc, nous, à Walais, lorsqu'on a vu que la pandémie commençait à prendre, on a essayé de mettre un comité au sein de Walais, un comité de crise. Perdona, Béranger. Et donc, si he entendido bien, efectivamente la primera consecuencia por no conocer la enfermedad, bueno, la pandemia, la primera consecuencia ha sido el miedo, ¿no? Sí, una psicosis, de miedo por parte de los médicos porque no sabía cómo actuar y también la falta, decía, de todas las medidas de prevención, el material para protegerse, ¿no? Las mascarillas, me imagino que pues no sé, los trajes ahí que tienen todos en los hospitales. No tenían ningún material tampoco. Y que la primera acción que hicieron en el Centro Médico Social de Walais fue establecer un comité de crisis. Okay. Donc, lorsqu'on a mis ce comité de crise, on a évalué un peu tout ce qui nous restait comme instrument de protection parce qu'on avait quelques cache-nez et puis des paires de gants. Donc, c'est avec ça qu'on a commencé à travailler. Donc, on a établi un circuit pour les malades qui présentent des signes. Parce que là, on regardait les symptômes. Il n'y avait pas de trucs caractéristiques. Un malade qui fait la fièvre, on l'isole et puis on essaie d'investiguer. Donc, c'est comme ça qu'on le faisait. Donc, on a mis une équipe à l'entrée de Walais qui prend la température et qui essaie de dire aux malades de se laver les mains. Et puis, au fur et à mesure qu'on a avancé, on a eu les cache-nez qu'on avait, qui étaient des cache-nez, les masques chirurgicaux qu'on avait. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, il nous manquait des cache-nez. Donc, on était obligé de trouver une solution locale. On prenait des cache-nez conçus par des couturiers pour donner donc, aux malades, pour que chaque malade ait au moins un cache-nez lorsqu'il rentre au sein du centre. Béranger, bueno, lo primero que ha comentado ahora, Thierry, luego me puedes ayudar con lo último. Bueno, cuando empezaban a llegar enfermos, lo que hacían era intentar detectar síntomas, pues fiebre y demás, y en el Centro Médico Social Walais les apartaban en habitaciones como separadas a los que detectaban un poco los síntomas. ¿Sí? Sí, lo que hicieron después es en la entrada, a la entrada había un equipo de Walais justamente formada por eso. Lo que hacía es que a la entrada tomaba la temperatura de todo esto e intentaba convencer a la gente, ¿no?, de ponerse las mascarillas, ¿no?, o de lavarse las manos primero. Y ¿qué pasó? Después mascarillas quirúrgicas, pues después para los enfermos pues no había bastante, ¿no? Entonces tuvieron que recurrir a la economía local, ¿no?, a los comercios locales, y que hicieron, ¿no?, unas mascarillas pues artesanales, ¿no?, sobre todo para que cada persona que tenía temperatura y que podía algún síntoma compatible con el COVID entre en Walais, pero por lo menos con una mascarilla, aunque no sea quirúrgica.
OK. Donc, on a vu qu'au moins la psychose au sein du personnel de santé était quand même un peu, ça a baissé un peu. La psychose a baissé. Mais maintenant, on avait une autre difficulté, c'est-à-dire lorsque nous avons un cas qui est un cas que nous suspectons, bon, on ne savait pas franchement où aller avec ce cas. Parce que le seul centre qui s'occupait qui s'occupe de la COVID est à Abidjan. C'est l'Institut Pasteur qui est à Abidjan. Donc, il y avait vraiment une difficulté pour orienter les malades. Sí, perdona. Comenta Béranger que ahora mismo cuando les llega un caso, bueno, destaca que el único centro que actualmente sigue atendiendo a personas que tienen COVID está en Avillán, que es el centro Pasteur que nos comentaban antes. Entonces, que siguen viendo qué hacer con este tipo de enfermos. Okay. Donc, au niveau de Yamoussoukro, il y a notre responsable, le directeur de la santé, départemental de la santé, le directeur départemental de la santé. Donc, on a eu une réunion et au cours de cette réunion, on nous a dit que les cas qui sont graves, qui nécessitent une hospitalisation en réanimation, ces cas-là, on les envoie à Abidjan. Maintenant, ceux qui sont asymptomatiques, on leur dit d'aller à la maison et avec un système de suivi via Internet, une plateforme qu'on a créée, on est leur disant de porter les masques et éviter tout contact avec ceux qui sont autour d'eux à la maison. Donc, c'est comme ça qu'on opère et même actuellement encore. Ahora mismo, bueno, está el director departamental de salud de Yamoussoukro, que lo que están haciendo es a las personas graves las envían a Abidjan. Tened en cuenta que Abidjan está aquí y Yamoussoukro aquí, o sea, hay, si no me equivoco, bueno, pues unas 3 horas de distancia, o sea, que no os penséis que es Abidjan y Yamoussoukro. Es enviarle a otra ciudad realmente lejos, una gran ciudad además. Y las personas que están simplemente asintomáticas las mandan a casa, no les atienden. Sí, las muy graves, las muy graves ante Abidjan, las muy graves. Las otras intentan que se queden en casa y lo que dicen, tienen todo, tienen un protocolo, no sé si tienen un protocolo, ¿no?, de seguimiento en casa, los siguen, los dan consejos cómo actuar en casa, con la mascarilla y todo esto, ¿no? Entonces hay, por aparte, los graves a Abidjan, al Institut Pasteur, y los demás, pues en casa hay un seguimiento, ¿no?, de hecho, de los casos quizás asintomáticos o menos graves. OK. Donc, lorsqu'il y a eu le confinement, personne ne pouvait quitter Abidjan pour venir à l'intérieur du pays, c'est-à-dire à Yamoussoukro. Ceux qui étaient habilités à quitter Abidjan pour venir à Yamoussoukro et autres, c'était des médecins, des policiers, des gendarmes et puis, bon, des camions de marchandises. Et dans cette période de confinement, on a eu un cas à Boaké, c'est-à-dire une ville après Yamoussoukro. Et cela est venu, la maladie a été transportée d'Abidjan par des médecins jusqu'à Boaké. Durante el tiempo de confinamiento en Abidjan solo podían, si he entendido bien, Terry, solo podían pasar a Yamoussoukro, bueno, pues policías, bomberos, bueno, o sea, como puestos oficiales de Costa de Marfil. Y solo hubo un caso en los alrededores de Yamoussoukro que precisamente venía de Abidjan. Sí, yo creo que sí. No lo he oído muy bien cómo se entrecorta. Yo creo que con la conclusión sanitaria es esto. Efectivamente, todos los casos se concentraban en la capital económica y que en los alrededores, tanto rurales como incluso de Yamoussoukro, bueno, pues el efecto principal fue la economía. No sé, a nivel, pues eso, social, de pobreza y demás, si nos puede iluminar un poco. Au niveau social, Donc, ce qu'on peut dire au niveau social, la population avait peur de se rendre à l'hôpital.
on ne partait pas à l'hôpital. Nous, on a nos chiffres qui ont baissé. On recevait au mois de mars 1065 personnes en consultation générale. C'est passé à 880. Donc, les gens avaient peur d'aller à l'hôpital et les hôpitaux étaient faibles. No seulement. Una de las primeras consecuencias que ha habido es que la gente ahora mismo tiene miedo de ir al hospital. Ha dado unas cifras, bueno, pues desde de 2.000 pacientes a 800 y pico pacientes. Bueno, no sé exactamente las cifras que ha dicho, pero bueno, que ha bajado muchísimo el nivel de pacientes, pero por miedo a ir al médico. Al hospital. Al hospital. Okay. Donc, les vaccinations, le programme de vaccination des enfants. Les enfants ne venaient plus à l'hôpital parce qu'ils avaient peur de se faire vacciner. On pensait que c'était un vaccin test Covid. Les enfants avaient peur de venir. Les mères ne venaient pas faire vacciner leurs enfants. Les patients vivant avec le VIH, ils étaient confinés à... Un problema con los niños pequeños es que las vacunas de los niños pequeños, más bien rutinarias, pues no están yendo a vacunar a los niños pequeños por miedo al COVID. Donc, les personnes vivant avec le VIH ne pouvaient pas venir prendre leurs médicaments. Et donc, on a eu assez de cas de réplication virale, effectivement. Et puis, les intrants... Perdona, Béranger, las personas con SIDA tampoco están yendo a tomar la medicación de antirretrovirales que les proporciona Wallee, entonces están teniendo, bueno, pues... Repuntes, ¿no? Repuntes. Ok. Donc, les intrants, pour pouvoir leur donner les médicaments gratuitement et tout ça, ne venaient plus. Parce que le gouvernement a pris, moi je pense, qu'il a orienté toutes ces aides-là vers faire face à la COVID. Donc, du coup, il y avait des ruptures en intrants de laboratoire, des ruptures en médicaments. Bref, c'est une situation comme ça que nous avons vécu au plan sanitaire. Merci beaucoup. Je peux poursuivre? No, D'accord. Ah, perdona, no, yo creo que... No. Béranger, ¿tu voulais continuer ou qu'est-ce que tu voulais dire? Ou tu as fini? Yo creo que ha terminado. Bon, je demande si je suis dans mon temps. Si je suis dans mon temps, sinon on a beaucoup de choses à dire. Il demande s'il est dans son temps ou s'il a trop parlé. Que pregunta si está en su tiempo, si ha hablado demasiado. Igual, además, aprovechando que tenemos a tantos profesores presentes, pasamos al siguiente bloque, que es el educativo, y si queda cualquier pregunta en el tintero, sí, la gente que se quiera quedar más tiempo a seguir preguntando, pues bienvenida, sí. Pero para estar un poquito en hora, Armand... Quizás traducimos lo que ha dicho al final, que me parece interesante, vale, que al final, al final dice que el gobierno, pues todos los dinero que tenía destinado a la medicina y todo eso, pues las ha entrado en el COVID. Por lo tanto, después se han encontrado con escasez de productos de laboratorios, de medicinas, ¿no? Eso está haciendo el día a día muy, muy complicado. Béranger, on va passer à quelqu'un d'autre, d'accord? Merci. Okay. Merci, Béranger. Et Armand, donc, tu peux nous raconter la réalité éducative, ça va comment? Merci beaucoup pour la parole. Et donc, bon, il faut le dire, avant la COVID, il y a eu ce qu'on appelait l'Ebola. Ça, c'était une épidémie qui a sévi en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Et contrairement à cette épidémie-là, il faut dire la COVID-19 a eu beaucoup d'impact sur l'éducation. Je dis même... Sí, perdona. Antes de que llegase la COVID, comenta Armand, que es responsable de proyectos en el Centro Médico Social Wallee, comentaba que el ébola pues, estuvo presente en la ciudadanía, pero que si algo caracteriza a la COVID-19 es que ha tenido mucho impacto en el plano educativo. D'accord. Donc, pourquoi la COVID a eu un impact assez dramatique sur les pays comme le nôtre? Parce que déjà, l'éducation, on va dire l'apprentissage en Afrique est très faible. Donc, le taux d'accès au primaire, au collège, au lycée, c'est vraiment très faible. C'est très bas. Partimos de la base de que la educación en general en Costa de Marfil es débil. El acceso a colegio, institutos y demás es floja, débil. Et il y a beaucoup d'enfants qui abandonnent l'école. Donc, si bien que ce genre de maladie,
Voilà. Si bien que ce genre de maladie, les gens ont du mal en fait à résister au choc que peut créer ce genre de maladie. Tout simplement. Donc, on voit ici que les gens ne poursuivent pas les études. Donc, le taux d'achèvement est faible, que ce soit au lycée, que ce soit au collège, etc. Les gens n'arrivent pas à avoir accès convenablement à l'école. Donc, du point de vue éducatif, déjà, la situation du pays n'est pas confortable. Bon, parce Sí. que... Sí, el punto de partida de la educación no es muy favorable, ¿no, Thierry? Sí, no, dice que, bueno, de principio, Armand, bonjour, je suis obligé de lui dire bonjour, ça fait tellement longtemps que je n'avais pas vu. Oui. Oh, quel souvenir. No, lo que dice Armand es que pues, ya de normal en Costa de Marfil el acceso a la educación es muy limitada, ¿no? En primaria, en los colegios, cuando más avanzamos, peor, ¿no? Y dice que de por sí ya es difícil, entonces ya con el COVID, pues eso ha ido a peor. Et donc, l'un des problèmes majeurs de ce que je viens de dire, c'est que les gens redoublent. C'est-à-dire que les enfants passent difficilement en classe supérieure. Dice que eso, los problemas, que no hay seguimiento, que no vayan a clase ahí de manera asidua, provoca que hay mucha repetición, ¿no? Entonces no pasan al nivel superior. Et donc, cela conduit beaucoup à abandonner les classes, à abandonner l'école. Et donc, ce phénomène, on le rencontre très souvent dans les zones rurales, et dans les villages où les mamans n'ont pas d'instruction. Souvent, mais les parents n'ont pas d'extrait de naissance. Et bon, la pauvreté aussi. Souvent aussi, le lieu de résidence des enfants, c'est tellement éloigné de l'école. Donc, ça fait que beaucoup d'enfants abandonnent l'école. Donc, tu as beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. El abandono escolar, comenta Armand, que se da sobre todo en las zonas rurales, porque además son zonas en las que hay mucha más pobreza y en ocasiones las casas de los estudiantes en las zonas rurales están muy alejadas de los colegios. Entonces, bueno, con la COVID todavía se agranda todavía más el abandono escolar. Et donc, depuis un certain moment, l'État a remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants qui reprenaient. Et donc, ça engendre des coûts supplémentaires. Donc, ça fait que ça demande plus de ressources, en fait, à l'État. Donc, ça alourdit aussi les effectifs. Donc, tu as plus d'enfants dans les classes que ce qui est prévu, que ce qui est normal. Por lo general, hay muchos más estudiantes en las clases de lo que es normal. O sea, puede haber clases... No, yo lo que creo que le ha dicho es que últimamente hay más gente, ¿no? Armand, il y a des gens qui ont repris l'école, il y a plus d'enfants maintenant, ¿no? Ouais, il y a plus d'enfants Sí, maintenant. que actualmente hay más niños ahora en las escuelas, que hay gente que han vuelto, hay cada vez más niños en las escuelas, eso hace que al gobierno le cuesta más dinero y por lo tanto, porque tiene que coger más efectivos. Por todo eso tiene como repercusión que cada vez hay más niños en las clases, ¿no? No me quiero imaginar ya con más niños ya. Et donc, comme il y a trop d'enfants qui reprennent, qui sont dans les classes, le ministère a voulu que la majorité des enfants puissent passer en classe supérieure, même s'ils n'ont pas forcément la moyenne qu'il faut, la moyenne requise. Donc, il y a des enfants, en fait, qui passent en classe supérieure alors qu'ils n'ont pas le niveau. Tout ça pour des coûts financiers. Para que no haya tantos estudiantes por clase, lo que están optando es porque los niños pasen al curso siguiente sin haber aprobado las asignaturas ni haber adquirido el nivel. Para que no Vous avez combien d'étudiants en moyenne par classe? En moyenne, on peut se retrouver avec au primaire 80 enfants et une classe prévue pour 50. Donc, tu as 80, tu as 100 enfants dans une classe. Par classe? Oui, par classe. Ah, c'est incroyable. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Ah, bah, c'est beaucoup trop riche. Beaucoup. Et au lycée, au collège, pour des classes de 45, de 50, tu as 80 aussi. C'est quand même pas mal. Donc, voilà, donc les élèves sont obligés de s'asseoir à 3 sur des bancs. Les bancs qui sont prévus pour 2, tu as des élèves à 3 à 4 élèves sur un banc. Un banc prévu pour 2 élèves. Ah, ici, on s'est plaint parce qu'on en a 30. Ah ouais, vous n'avez pas de vous plaindre, hein? Ouais, non. Il y en a qui se plaignent. Ouais. Preguntaba Javier que cuántos alumnos puede haber de media en una clase y comentaba Armand que de media en primaria puede haber 80 estudiantes. Se reía Javier de que aquí hay quejas por si son 30.
y que quizá en el instituto pues pueda haber hasta 45 en una clase. Claro, hay menos acceso a los institutos, pero bueno, y sobre todo en primaria pues puede haber 80, 90. Thierry puede estar en una clase en la que había 100. Pero hacen caso. Es que hacen caso todos. Es que es otro perfil de estudiantes. Es que Oui, es muy voilà la difícil différence, comparar. ils sont motivés. Oui. Ouais. Effectivement, donc les enfants ne sont plus motivés. Donc, en plus du fait que les parents posent des problèmes financiers, des contraintes financières, donc les enfants ne sont pas motivés. Ah bah, Et puis, d'accord. l'échec aussi, ça les déçoit aussi. Le fait d'échouer dans ce genre de conditions, ça n'encourage pas les enfants à continuer. Normal. Donc, certains préfèrent aller apprendre des petits métiers. Et bon, malheureusement, il y en a aussi qui tombent malades parce qu'il y a plusieurs cas de maladies. J'ai pu sillonner quelques écoles et il faut dire beaucoup d'enfants ont des maladies dont on n'a pas connaissance parce que les visites médicales ne se font pas régulièrement. Et donc, en plus de ça, tu as les filles qui prennent aussi des grossesses précoces. Et il y a des enfants qui habitent à 5-6 km de l'école. Et donc, il y a pas mal de problèmes qui expliquent en fait ces raisons d'abandon. Explica Armand, bueno, entre muchas cosas, bueno, pues dadas las circunstancias de las escuelas, bueno, hay muchas enfermedades que surgen entre los estudiantes que no se conocen y acaba de comentar que en muchas ocasiones otro de los motivos también de abandono escolar son los embarazos precoces. Sí, periodos de trabajo, embarazos precoces, que no hay un seguimiento medical de las escuelas, en las casas, pues muchos abandonos, falta de motivación. Sí. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de motivation. Je dois vous quitter, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et donc, lorsque la pandémie a éclaté, il y a eu la fermeture des écoles. Bon, c'était une décision assez logique du gouvernement pour imposer la distanciation sociale dans la population. Mais en fait, cela a eu un impact parce que, étant donné que les élèves sont les plus fragiles déjà, donc, et que déjà l'apprentissage est faible, donc c'est encore éloigner les enfants de leur cahier. Sí, lo que ha dicho Armand es que la primera medida, como lo dijo antes, no sé si es Manuel o es Béranger, fue que cerraron las escuelas. Entonces, eso hay otro efecto, es que los niños ya falta de motivación, abandono, pues eso ha agravado todo, ¿no? Y eso ha alejado más los alumnos de sus cuadernos. Et donc, les enfants étant à la maison, ils avaient très peu de possibilités d'apprendre parce que, étant à la maison, pour une famille africaine, il y a les tâches ménagères qui sont là. Bon, pour les filles, il faut s'occuper des tâches ménagères. Et pour nous qui sommes en zone rurale, on demande aux enfants d'aller faire les travaux champêtres. Donc, ce qui fait que durante la época que no ha habido, cuando se cerraron los colegios y los niños tuvieron que quedar en casa, quedarse en casa significaba que no había medios para continuar con la educación, porque comentaban que en una familia africana, si te quedas en casa, pues te dedicas a las tareas del hogar, sobre todo las niñas, y ellos en las zonas rurales, sobre todo, que son las escuelas en las que actúan, pues al final se dedican también a las tareas del campo. Donc, pour compenser un peu ce problème pour les parents qui avaient un peu plus de moyens, ils ont décidé de prendre des répétiteurs. C'est-à-dire, c'est ce que nous on appelle ici des maîtres de maison. Des maîtres de maison. Des répétiteurs. Ou des maîtres de maison. Mais des répétiteurs, pourquoi? Pour Clases être prof? particulares. Particulares. D'accord. Donc, pour compenser en fait la disparition, on va dire, pour occuper un peu plus les enfants à la maison. Vale, va a comentar ahora Armand medidas, pero claro, ante toda esta situación, qué medidas se han adoptado para, bueno, pues compensar un poco y que se pudiese continuar un poco con la educación, ¿sí? Sí, han cogido personas repetidores de otros cursos para dar clases particulares, pero por lo que he entendido son para clases, no, con gente bastante acomodada, ¿no? Con dinero, ¿no? Además, c'est des gens ceux qui se peuvent prendre les maîtres de maison, ce sont des familles qui ont assez d'argent, non? C'est pas accessible à tout le monde. Bon, de plus en plus, étant donné qu'il y a pas mal de gens, d'étudiants qui ont besoin d'argent, donc bon, c'est de plus en plus accessible aux gens, aux parents. Mais c'est beaucoup plus les parents qui sont en zone urbaine. D'accord. Sí, sobre todo para la gente que está en las zonas urbanas. Donc, au fur et à mesure que le temps passait,
Et bon, il n'y avait pas un avenir certain. Donc, le gouvernement a décidé de lancer ce qu'on appelle l'éducation à distance. Donc, par le biais de la télévision et d'Internet. Sí, pues que han aprobado programas de televisión y demás para seguir con la educación, pero claro, ahí también, no quiero interrumpir, pero bueno, me imagino que el acceso a los programas de televisión también es limitado y bueno, como paliativo. Ok. Mais cette éducation à distance, elle n'était pas pour toutes les classes. C'était réservé seulement que pour les classes d'examen. Donc ici, nous, on a les CM2, les 3e et les terminales. Sí, los programas de televisión no eran para todos los cursos del colegio, eran para CM2, es que no sé a qué equivale, pero... CM2, 3e, CM2 es primero era eso, pero bueno, es la última, es que por ahí hay 6 niveles de primaria, en España hay 5, es la última clase la última clase de primaria, la última clase del colegio, y después, après, la dernière, c'était quoi? La terminale. La terminal, el último curso de bachillerato, de secundaria. Los y las niñas de primaria, pues no ha habido ese servicio. Et donc, l'apprentissage a débuté, mais il y avait un problème, ça posait quelques difficultés. Le fait que dans les maisons, faut dire, les gens n'ont pas la connexion. Non, il y avait des moyens de connexion, se connecter à Internet. Ça, c'était pour ceux qui sont peut-être en ville. Et pour ceux qui sont au village, il faut dire la plupart n'ont pas la télévision. Et les horaires de cours qui étaient entre 9h et 11h, 15h et 16h pour l'après-midi ne permettaient pas aux personnes qui sont au village de suivre ces cours-là, ces enfants qui sont là de suivre ces cours, parce que ces enfants-là allaient au champ. Comentaban que no solo no estaban destinados esos programas televisivos para seguir la educación a todos los cursos escolares, sino que además las horas en las que se, bueno, aparte de la conexión, las dificultades de conexión, las horas en las que se emitían de 9 a 11 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde, tampoco les permitían a los estudiantes seguir esos programas porque estaban en el campo trabajando. Et donc, bon, normalement, avec le confinement, comme on le disait ici, la propagation du virus et puis bon, l'éducation à distance, bon, ça aurait pu normalement donner, on va dire, l'occasion de nouvelles interventions technologiques. Mais bon, malheureusement, on va dire notre système n'était pas prêt, n'était pas adapté, n'était pas encore prêt pour ce genre d'innovation. El sistema educativo no estaba preparado para introducir cuestiones de innovación educativa, no estaba preparado para esta situación, ¿no? Sí, sí, es eso. Exactamente. Voilà. Pourquoi? Parce que bon, ici, il faut dire les gens manquent cruellement il y a pas la technologie n'est pas très développée. Et on va dire les parents sont en quelque sorte déphasés, ils ne savent pas comment utiliser aussi la technologie. Et ils n'ont pas toujours les moyens de s'offrir aussi les nouvelles technologies de communication et de l'information. Et on n'a pas aussi une connexion à haut débit. Donc, il y a toutes ces difficultés-là qui ont fait que nous n'avons pas pu véritablement affronter cette situation éducative. Sí, comentaban que, pues efectivamente, que ni el sistema educativo está preparado ni tampoco hay tecnología suficiente como para llevar, bueno, para adaptarse, y además las familias están desfasadas a nivel informático, no tienen conocimientos ni tampoco acceso a la tecnología, ni tarifas de internet, ni demás. O sea, no estaba todo a favor. Un autre aspect aussi bon, qui est bon à relever, c'est que bon, généralement dans nos États, pour la Côte d'Ivoire, les infrastructures, on va dire, sanitaires manquent. Il y a un déficit d'infrastructures sanitaires. Et comme les écoles sont, on va en quelque sorte dire, la propriété de l'État, donc il y a certaines écoles qui ont été réquisitionnées pour des centres de prise en charge, on va dire, temporaires. Vale, comentarme que una cuestión que hay que destacar es que las infraestructuras sanitarias estaban muy limitadas, entonces no había suficientes espacios para atender a la gente. Entonces, muchas escuelas, si no me equivoco, han sido requisadas por el Estado para atender a pacientes. Oui. Et donc, on va dire, dans ces pseudo-prises en charge, des centres de prise en charge, il y a des enseignants qui ont été contactés et qui ont été formés et qui servaient en fait de relais de communication dans la communauté pour sensibiliser les populations et tout ça,
compte tenu du fait que les enfants ne venaient pas à l'école. Donc, l'école servait en quelque sorte on va dire, de centre de formation des enseignants, bon, pour aider aussi à la communication sur la maladie. Sí, perdón, Thierry. Pues... Sí, entonces, por lo que he entendido es que las escuelas también han servido para formar a otros docentes, ¿no? Para que vayan más, ¿no? En los pueblos, creo, para sensibilizar a la gente sobre un poco la enfermedad, ¿no? ¿No? Vraiment pour les sensibiliser sur les risques, comment se protéger, sur les risques et tout ça. Para sensibilizar a la población sobre cómo, pues eso, protegerse, lo que había que hacer, lo que no había que hacer, ¿no? Ha sido como, muchas escuelas han sido formadores de formadores, un poco, te suena, ¿no? Pero es así. Donc, bon, je ne vais pas être trop long pour terminer. En fait, je vais dire, en fait, cette pandémie-là, comme les maladies précédentes, bon, nous rappelle en fait que nos États n'ont pas pris le temps de se préparer véritablement. Donc, l'école aussi a vécu les frais de cela. Le fait qu'on n'a pas su se préparer, anticiper tous ces problèmes qui nous sont arrivés, quoi. Sí, para terminar, Armand, quería decir pues, que efectivamente no les ha dado tiempo, esto ha llegado de improviso y no les ha dado tiempo ni a prepararse sanitariamente y por tanto las escuelas pues tampoco se han podido preparar. Bien, muchas gracias. D'accord. Merci beaucoup, Armand. Maintenant, on va passer avec Adèle. O sea, tenemos un último bloque para añadir alguna, bueno, pues una vista general, alguna dificultad que quieran añadir, que quieran contarnos también, que nos hayan abordado ya. Entonces, le vamos a dar la palabra a Adèle y luego ya acabamos con las preguntas. De momento solo tenemos 2 preguntas. No sé si alguien más quiere añadir alguna pregunta, si se le ha quedado alguna duda. Adèle, est-ce que tu peux nous raconter, s'il vous plaît? On t'entend pas, Adèle. Adèle, tu es... Attendez, activez votre micro, s'il vous plaît. Votre micro. Ouais. Oui, excusez-moi. Voilà. Ok, c'est bon? C'est bon, on m'entend? Oui. Oui, oui. Voilà, d'accord. Donc, je voudrais dire merci pour l'invitation à cette conférence-là déjà. Et moi, je parle plutôt de l'impact considérable que cette crise a eu sur les activités socio-économiques à Yamoussoukro, notamment puisque c'est ici que nous vivons, dans notre environnement. Le premier problème que je voulais aborder, c'est surtout le problème de chômage technique. Le chômage technique qui a entraîné, je dirais, tout ce qu'il y a comme manque de revenus et tout ce qu'il y a comme réduction de revenus. Comenta Adèle, bueno, que ahora, bueno, que gracias por la conferencia y que se va a referir sobre todo a los problemas socioeconómicos derivados de la pandemia. En primer lugar destaca el paro y entonces la falta de ingresos de las familias. Et donc, les familles avaient de moins en moins de moyens pour subvenir aux besoins de leur famille, aux besoins médicaux et tout. Ici à Oualé, las familias a causa del paro tienen cada vez menos recursos para sus familias y por tanto también tienen menos recursos para cuestiones médicas. Voilà. Et donc, je prends le cas, par exemple, de cette dame, cette femme enceinte qui est venue à Oualé pour ses soins. Ses soins, la sage-femme lui demande de faire un bilan prénatal, quelques examens. Eh bien, elle n'a pas les moyens. Elle dit que son mari est au chômage. Et elle-même, elle travaille, elle est restauratrice, elle travaille la nuit. Et comme il y a le couvre-feu, elle n'a plus d'activité non plus. Voilà. Adèle está comentando la historia, bueno, pues de una paciente que han tenido en el Centro Médico Social Oualé, que está embarazada y que tiene que seguir un tratamiento, el cual, bueno, pues no puede seguirlo porque su marido está en el paro. Lo último, despistado, no sé qué hay. Adèle, cette femme-là, elle travaillait aussi, non? Oui, elle travaillait, comme je l'ai dit, avec le couvre-feu, il n'y a plus d'activité le soir. Elle n'a plus d'activité, son mari est au chômage technique et c'est vraiment, vraiment difficile. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de sollicitations pour les prises en charge médicaux ici à Oualé. C'est vrai qu'on le faisait par le passé, mais
cette période de la crise sanitaire-là a véritablement accentué cela. Je prends aussi le cas des frais de transport. Je vais traduire un petit peu maintenant. Si lo que dice que esta mujer embarazada, su marido estaba en el paro, ella también trabajaba por la noche y todo esto, pero con el, pues eso, pues ella estaba también en el paro, entonces no tiene acceso a su tratamiento, ¿no? Y dice que antes también el Centro Wiley, por lo que he entendido, se hacía cargo también de muchos de los gastos de algunos pacientes, ¿no? Y que había gente que pedía, ¿no? esta ayuda, y que cada vez hay más gente que pide que, ¿no?, les ayuden a cubrir un poco sus gastos, ¿no?, médicos. C'est ça, ça a été vraiment difficile. Je prends aussi le cas des personnes qui vivent avec le VIH. À un moment donné, ils n'avaient pas aussi les moyens pour se déplacer, venir à Ouala ici prendre leurs ARV. Voilà. Et là, ce sont les conseillers communautaires qui se déplaçaient pour les approvisionner, soit un approvisionnement de 3 mois, de 6 mois, selon le cas. Merci, Adel. Comentabas ahora, bueno, lo uno además con una de las preguntas que está, porque hay una pregunta que hacen sobre las personas con VIH-Sida, sobre si se está pensando en un plan de atención a enfermos de VIH para el futuro cercano. Acaba de decir Adel que todas aquellas personas con SIDA que no se pueden acercar al centro a por su tratamiento, están yendo a las comunidades a llevarles los antirretrovirales, entiendo, y a acercarles el tratamiento a sus casas. Sí. D'accord. Et à côté de tous ces problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, il y a aussi le manque de clientèle. Ça, c'est dans toutes les activités. Nous, on est à Oualé, on est dans un hôpital, je ne parlerai pas de clientèle, mais c'est plutôt le manque de patients. Voilà, Dr. Joel avait dit tout à l'heure, les patients avaient peur, ils ont peur de venir à l'hôpital au risque de se faire contaminer. Donc, il fallait renforcer un peu, je ne dirais pas un peu, même renforcer toutes les mesures barrières, les mesures d'accompagnement pour mettre le patient en confiance, qu'il ait au moins confiance de venir dans un hôpital. Donc, à Oualé, on n'a pas lésiné sur les moyens, voilà, pour mettre les patients en confiance. Sí, de nuevo destaca, como se ha comentado, yo creo que también va a ser una de las consecuencias, una de las conclusiones que hacemos hoy, es ese miedo de la gente a ir al hospital y que desde Oualé, bueno, pues están lanzando iniciativas también para generar confianza entre la gente y sensibilizarles para que tengan confianza en ir al hospital. Sí, lo que dice que es en general hay una falta de clientela, ¿no? Decía que al final, como la gente tiene miedo, ya no va a los sitios donde iba antes, y que ellos dicen que es un hospital, no quiera llamaros enfermos clientes, porque no es así, pero que ellos también la han notado mucho, ¿no? Que he intentado pues eso, hacer gestos barreras, ¿no? De poner confianza a la gente, pero muchas veces faltan medios económicos para hacer todo lo posible para poner a la gente en confianza, ¿no? Eso ha limitado también mucho la actividad de muchos sectores, en particular del hospital también, ¿no? C'est ça. Et ensuite, je voulais aussi ajouter, au tout début, quand ça a commencé, véritablement, les personnes étaient stressées, elles étaient angoissées. Comment nous, Africains, on peut arriver à surmonter cette maladie-là si véritablement elle nous affectait comme cela se présentait en Europe là-bas. Je me rappelle de ces mamans qui sont arrivées à l'hôpital. Elles se demandaient comment s'approvisionner en gel-main parce qu'il y avait une rupture de gel-main à Yamoussoukro. Voilà, ça ne pouvait plus arriver d'Abidjan parce qu'Abidjan était fermé. Donc, comment s'en procurer? Elles étaient stressées, angoissées. Bon, on était obligé de leur demander tout simplement de se laver les mains avec de l'eau et du savon. Parce que, bon, on ne savait plus trop quoi leur donner comme solution. Voilà. Sí, Thierry, estaba escribiendo. No, sí, no, pues nos decía que al principio de la epidemia, como ¿no? que la población está muy estresada, muy ansiosa, porque tenía miedo un poco del virus, de la pandemia, porque si se anunciaba tan mal como se anunciaba lo que se decía de la población africana, pues había mucho miedo, ¿no? Entonces, tenía muchas madres que venían, ¿no?, para pedir gel médico, ¿no?, para limpiarse las manos, ¿no? Y obviamente pues estaban en ruptura, como aquí, ¿no? Entonces, ellas tenían que decirle, pues mira, si no hay, límpiate las manos con jabón, ¿no? Porque no sabía qué decir otras cosas, que había mucho miedo en la población al principio.
C'est ça. Il faut aussi noter les tensions. Il y avait des tensions au niveau des familles. Parce que quand on parle de confinement, quand on parle de couvre-feu, quand on parle de manque d'argent, bon, en fin de compte, dans la famille, à un moment donné, on ne s'entend plus. Il y a les tensions, il y a des violences dans les couples, dans les foyers, etc. Voilà. Sí, pues decía que, hombre, con el confinamiento, con la limitación de movimientos, estar más en casa, pues había tensiones en casa, ¿no? Y que pues cada vez era más complicado y que había, a ver, eso me parece importante, y cada vez había más violencia dentro de la pareja, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Violence, t'as dit, ¿no? También parlé de violence, ¿no? Violence, oui. La Sí, violence, oui. Que realmente de violencia, ¿no? Entre la pareja por la tensión, pues, que provocaba la situación. Ouais, ça n'a vraiment pas été facile. Et même ça continue aujourd'hui. Il y a certaines structures qui ont réduit carrément les salaires de leur personnel parce qu'ils disent que bon, l'activité n'a pas véritablement décollé. Donc, puisque c'en est ainsi aujourd'hui, bon, on vous donne moitié salaire ou bien le tiers ou bien, bon, je ne sais pas, les trois quarts. Voilà. Donc, jusqu'à présent, il y a des familles, des chefs de famille qui continuent de subir toutes ces difficultés financieras. Aunque la situación ha mejorado, porque como ha dicho Manuel al principio, la evaluación no ha sido la anunciada al principio en África, sigue habiendo problemas en las empresas y todo eso. Entonces muchas empresas pues bajan el sueldo la mitad, un cuarto, tres cuartos, ¿no? Pero hay muchos, dices, jefes de familias, ¿no? Que pues que a nivel de, no tienen tanto dinero como antes, ¿no? Eso dificulta la vida diaria y sigue ocurriendo ahora mismo. Voilà, donc en gros la situation socio-économique, la COVID-19 a impacté, je dirais, la plupart des familles en Côte d'Ivoire. Voilà, et ceux qui sont avec nous ici, les échanges avec les familles, les patients qui viennent, vraiment, ça a été compliqué et ça continue. Bon, tout ce qu'on peut faire actuellement, bon, on voit que tant bien que mal, il y a eu une réduction des taux de contamination au niveau de la télévision. Bon, on tire notre chapeau à, je ne sais pas si on doit tirer notre chapeau à Dieu ou bien à la Providence qui veut que la pandémie commence à s'éloigner et on espère que ça va vite s'arrêter, quoi. Sinon, ça sera compliqué encore. Voilà. Bueno, dice que... Sí, no, como tú, como quieras, ¿eh? Tú, que dice que la pandemia tiene un impacto socioeconómico dentro de poco. Un impacto, mi hijo, un impacto socioeconómico importante, ¿no? Sigue habiendo un impacto socioeconómico importante, eso afecta mucho a la vida diaria. Hombre, dice que parece todo eso que la pandemia pues va bajando, ¿no? Que cada vez hay menos gente contagiada y todo eso, que no sabe por qué es, pero que espera que pronto ya desaparezca para que volver a la normalidad, ¿no? Que lo necesita. C'est ça. Je vous remercie. De rien, à vous. Merci. Ya está. Merci beaucoup, Adèle. Et maintenant, je crois qu'on peut faire des questions qu'on a. La primera pregunta que ha hecho Íñigo, yo creo que ha sido ya aportación de Adèle, así que pasamos a la de Cristina, que bueno, pues muestra que está realmente chocada, ¿no? Que le ha llamado la atención ese elevado número de alumnos dentro del aula, ya no solo por el problema organizativo y para dar una clase, sino cómo se gestiona cuando hay un caso en el aula. Peut-être, Armand, que tu nous as parlé de l'éducation, tu peux nous répondre cette question sur comment dans les écoles vous gérez pour voir s'il y a un cas de coronavirus et comment vous faites avec le nombre de élèves qu'il y a. Me ayuda si no lo ha traducido bien, Celia. Armand, je ne sais pas si tu comprends la question. Donc, si j'ai bien compris, vous avez demandé comment on gère les cas de coronavirus à l'école, c'est bien ça? Oui. Voilà. Donc, déjà, après on va dire ça, après le déconfinement et après l'éducation à distance,
lorsque le gouvernement a décidé de réouvrir les écoles, donc dans chaque établissement, bon, pour certaines écoles, on pouvait observer qu'il y avait des dispositifs de lavage des mains, déjà, avec du gel et puis voilà, de l'eau. J'ai dit certaines écoles parce que dans la plupart des établissements, ce dispositif n'était pas en place. Donc, quand les enfants sont arrivés, ils n'avaient que leur masque. Ils ne portaient que leur masque, mais ils ne se lavaient pas les mains à l'entrée de chaque classe. Voilà. Donc, ce qui avait été annoncé par le gouvernement, mais bon, on va dire, dans les faits, ce n'était pas ce qu'on avait observé. Et dans la ville où je suis, à Yamoussoukro, je crois, il y a un établissement où il y a eu un cas. Et lorsqu'il y a eu ce cas, tout le dispositif sanitaire a été alerté, informé, si bien que c'est une école où il y a un internat. Si bien que finalement, les chefs d'établissement ont décidé de demander aux enfants de rentrer. Et ils n'ont maintenu seulement que les enfants qui sont en classe d'examen. Donc, ceux-là pouvaient, on va dire, dans les classes, pouvaient observer la distanciation. Donc, tu avais des classes où les gens étaient assis un par banc et tout ça pour respecter la distanciation. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Mais bon, il faut dire, globalement, il n'y a pas eu vraiment trop de cas positifs dans les écoles. Dice Armand que cuando reabrieron las escuelas, ¿no? Se observó que algunas escuelas, no todas, algunas ya habían puesto un dispositivo con unos geles para limpiarse las manos, ¿no? Porque la única protección que tenían los alumnos era la mascarilla, ¿no? Pero no tienen la costumbre de limpiarse las manos antes de entrar en cada clase. Dice que era una recomendación del gobierno, que algunos establecimientos lo hacían, otros no. Y dice que a su conocimiento en Yamoussoukro solamente hubo un caso de un alumno de una escuela, que eso es, pues eso, el sistema de salud actuó enseguida, y lo que se hizo fue que los alumnos se fueron todos a clase, a casa, excepto los alumnos de las clases que están en exámenes, porque como había menos alumnos, eso permitió de poder mantener el distanciamiento social entre alumnos en los bancos, ¿no? Pero que al día de hoy no tiene conocimiento de más casos, ¿no? Es que... Bueno, pues con la pregunta de Íñigo y esta que ha formulado Cristina, estamos ya en el final. Ha ido un poquito más lento con esa traducción que hemos podido ir haciendo. Mil gracias, Thierry, por esa traducción simultánea. Yo creo que las conclusiones que podemos sacar es que, un poco como comentaba Manuel al principio, menos mal que no ha llegado como estaba previsto que llegase el coronavirus a África, que ha habido muy poca incidencia, pero que a pesar de esa poca incidencia, al decretarse el estado de alarma, las consecuencias económicas y sociales del país han sido devastadoras, y también en la educación. Que menos mal que no ha llegado como tenía que llegar, porque con esas 100 camas que nos comentaba Bérenger, con ese paro que ha provocado que nos comentaba Adel y el abandono escolar que aumenta, que nos comentaba Armand, pues yo creo que nos podemos hacer una imagen de, bueno, pues seguir esperando que efectivamente, como decía Adel, se vaya la pandemia y todo esto pase. Mil gracias a todas las personas que habéis participado. Como os comentaba Rocío en su email, que hoy no nos ha podido acompañar porque ya sabéis que había una formación paralela. Como os comentaba Rocío, todas las personas que participéis activamente en estas conferencias, pues aparecerá vuestra colaboración en los cuentos que va a elaborar Elena. Recordaros que el día miércoles de la semana que viene, el día 4 de noviembre, estaremos conectados con Bolivia. De hecho, bueno, Alicia Durán sigue por aquí. Ella es una de las personas que estará con nosotros la semana que viene. Adèle, Armand, Béranger, Manuel, merci encore une fois. C'était un vrai plaisir. Merci à vous. Merci à toi, Célia. Merci à Thierry et aux autres. Merci, Elena. Merci à Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Nous sommes de tout cœur avec vous, en fait. C'est ça. Et nous aussi avec vous. Merci.
Merci beaucoup. Enchanté aussi. Ouais, au revoir. Encantado y a ver si volvéis por aquí. Cuando os dejen viajar. A ver si cuando volvéis nos por aquí. dejan, Jorín, a ver cuando nos dejan. Y os traéis a Elena, que todavía no. Ay, yo encantada, me encantaría tantísimo conocer. Sí, sí. Vale. Muchísimas gracias, Manuel. Vale, adiós. Hasta luego. Adiós. Au revoir. Adiós. Adiós.